mi historia verdadera desde California. La víspera de Navidad, mi hija dijo que no había lugar en la mesa y luego le dio mi silla a su suegra. Así que lo recuperé todo, empezando por la hipoteca bajo el suave parpadeo de las luces navideñas. Me paré en la cocina, colocando con cuidado el pie de calabaza en la mesa de roble que pulí con aceite de limón el diciembre pasado. Esa misma mesa que antes acogía desayunos dominicales, velas de cumpleaños y charlas nocturnas sobre sueños universitarios. Ahora era un escenario, y yo me había convertido en un accesorio de fondo, invisible, innecesaria, apenas tolerada. No actúes como si hubieras construido esto. Solo eres el pasado, siseó mi hija desde la sala. Las palabras flotaron por el pasillo, afiladas y sin vergüenza. Hice una pausa, sosteniendo el plato del té con ambas manos mientras la frase me golpeaba el pecho como una bofetada. Hablaba con su esposo, pero quería que yo lo oyera. ¿Qué tú sacrificaste? Nadie te pidió que usaras la culpa como moneda. Mamá, dijo, mamá, como si fuera una carga, como si el palabra le supiera mal en la boca. Soy Ruth, tengo 72 años, viuda desde hace casi 2 décadas. Antes una mujer con una fuerza silenciosa, ahora un fantasma, flotando entre cuartos que ayudé a apagar. Hace 15 años, después de que James, mi esposo, muriera de un infarto repentino, recibí un cheque de seguro de vida por $90,000. Era más dinero del que había visto en mi vida. Nuestro ahorrito, lo llamaba él. Si me voy primero, estarás a salvo, escribió en su testamento, garabateado con tinta azul en papel amarillo que aún guardo en mi cajón. Pero no me quedé con ese dinero. Cuando mi hija Emily y su esposo Matt quisieron comprar su primera casa en el norte de California, se lo ofrecí. No sola. Un regalo, dije. Eran recién casados, jóvenes, batallando. Era lo que hacían las madres. Lloraron y me abrazaron. Emily dijo, nunca tendrás que preocuparte por nada, mamá. Vivirás con nosotros para siempre. Ese fue el trato. Sin papeles. Solo confianza. Me mudé 6 meses después al cuartito de abajo. Era acogedor, con luz matutina, una mecedora que traje de mi vieja casa y una lámpara que James me regaló en nuestro 30º aniversario. Cociné casi todas las noches. Ayudé a criar a su primer hijo. Limpié, doblé ropa, cosí cortinas. No pedí nada. Y con los años, vi cómo la gratitud se desvanecía en expectativa, y la expectativa se disolvía en resentimiento. Para la 10ª Navidad en esa casa, había aprendido a desaparecer. Me quedaba callada cuando llegaban visitas. Sonreía cuando me ignoraban. Me disculpaba cuando la risa se convertía en chistes internos de los que nunca formé parte. Pero esa noche, algo era diferente. La voz de Emily era más fuerte, más cortante, como si quisiera probar algo. Asomé la cabeza por la esquina. La casa estaba perfecta. Luces brillantes, música de jazz, una chimenea crepitante. Los invitados eran los suegros de Matt, su familia extendida, bien vestidos, ruidosos, bebiendo vino tinto y comentando lo moderno que se veía el decorado desde el año pasado. Emily revoloteaba entre ellos, rellenando copas, riendo demasiado fuerte. Cuando llegó Marilyn, la mamá de Matt, Emily casi corrió a su encuentro, la abrazó como si fuera una celebridad. La llevó a la mesa, a la silla donde siempre me sentaba, la que tenía el cojín ortopédico que compré después de mi operación de cadera. Lo había puesto ahí esa tarde, pensando que a nadie le importaría. Emily jaló la silla y la palmeó. Aquí, Marilyn, el mejor lugar de la casa. Marilyn se sentó, miró alrededor, sonrió solo con los labios. Que encantó, querida. Ahora sí se siente como hogar. Observé, aún sosteniendo el té. Me dolían los pies. La espalda me mataba, pero más que nada, mi corazón ardía con algo más pesado que la vergüenza. Regresé a la cocina y puse el té junto a los otros. Nadie notó que me había ido. Miré mis manos, arrugadas, secas, salpicadas de harina. Estas eran las mismas manos que sostuvieron a Emily en sus fiebres, le trenzaron el pelo, firmaron permisos y limpiaron sus lágrimas cuando su primer novio la engañó.
Estas manos limpiaron su vómito, aplaudieron en su graduación y cosieron su vestido de novia cuando se rasgó la noche antes de la ceremonia. Pero para ellos, ahora era una reliquia, algo que mantenían por ahí como un piano viejo, silencioso y pesado. Mamá Ruth llamó una pequeña desde el pasillo. Era la sobrina de Matt. ¿Tú eres la que limpia aquí? Sonreí suavemente. No, pequeña. Solo ayudo a veces. Asintió, desinteresada, y se fue. Apagué el horno, limpié la encimera y caminé hacia la ventana que daba al patio trasero. Mi aliento empañó el vidrio. Afuera, empezaba a lloviznar. El jardín que antes cuidaba había sido reemplazado por un patio de concreto con sillas de metal. Frío, eficiente, estéril, como la casa, como mi lugar en ella. Dicen que las fiestas unen a la gente. Yo digo que las fiestas revelan a quienes ya han dejado fuera. Me quedé ahí, mirando la lluvia deslizarse por el vidrio, escuchando la risa apagada detrás de mí. Cada risita arrancaba otra capa de lo que creía que aún nos unía. Susurré a nadie, James, no lo creerías. Y, sin embargo, una parte de mí piensa que sí lo creería, porque una vez me dijo, con voz cansada, mucho antes de irse, Ruth, cuando das todo, algunos olvidan que tenías algo que dar en primer lugar. Esa noche entendí exactamente qué quiso decir. Cuando Emily era pequeña, le lavaba el pelo con agua tibia hervida en la estufa de leña. Probaba el calor en mi muñeca, asegurándome de que estuviera perfecto, y la vertía suavemente sobre su cabeza mientras estaba sentada en un balde volteado. Ella reía, chapoteando con sus piecitos, llamando al vapor humo mágico. No éramos ricos. Apenas teníamos para lo necesario, pero nos teníamos la una a la otra. En ese entonces, trabajaba 3 turnos. De día, limpiaba casas. De noche, manejaba la caja en una tiendita. Y de madrugada, horneaba pez y pan para un dinerito que me pagaba más con sobras que con dinero. Dormía en ratitos. Mantenía las luces encendidas con cupones y rezos. Vendí mi anillo de bodas cuando aceptaron a Emily en la universidad. Ella lloró cuando se enteró. Le dije que era solo un anillo, que ella era mi verdadera joya. Lo creí entonces. Creo que ella también. Pasaron los años. La vida pasó. En algún punto entre su graduación y su matrimonio, algo cambió. Mis opiniones dejaron de importar. Mis historias eran pasadas de moda. Mi bondad se confundió con obligación. Una tarde, poco antes de Navidad, escuché a Emily hablando por teléfono con una amiga. Estaba en el comedor. Yo doblaba ropa en el pasillo. No, no creo que venga con nosotros, dijo. La verdad, es agotadora. Siempre hablando del pasado, de lo duro que fue todo. Lo entiendo, pero, órale, todos tenemos nuestras cosas. Rió y añadió, además, mi mamá no es como mamá de verdad. No como Marilyn. Marilyn tiene clase. Todavía da clases en línea. Lee libros de verdad. Mi mamá solo teje y suspira. Colgó. Doblé otra toalla. Y otra. Mis manos no temblaron, pero algo dentro de mí se desmoronó, como el crujido suave de nieve vieja. Esa noche, Emily entró a mi cuarto sin tocar. Miró alrededor, vio la foto enmarcada de ella de pequeña y bufó. Deberías actualizar tu espacio, mamá. Parece cápsula del tiempo. Asentí. Quise decir, esa foto es del día que dijiste que nunca me dejarías. Pero me quedé callada. Se sentó en la orilla de mi cama, escrollando en su celular. Luego, como recitando un guión, murmuró, sé que nos ayudaste mucho, pero eso fue hace un chorro. Las cosas cambian. Queremos modernizar. No podemos vivir en un museo. Sonreí suavemente. ¿Quieres decir que ya no encajo aquí? Se sorprendió un poco, luego se encogió de hombros. No dije eso. Pero podría ser más flexible. Asentí de nuevo. Flexible. Me había doblado tanto que ya no reconocía mi propia columna. Esa semana, entré al comedor justo cuando Marilyn, la mamá de Matt, se iba.
Llevaba un blazer azul marino, tacones, y un perfume que se anunciaba antes que ella. Emily la besó en la mejilla. «Eres una inspiración», le dijo. Marilyn me miró. «¿Ruth sigue tejiendo?» «Qué tierno. Muy pintoresco». Emily añadió: «Mamá ama esas cosas viejas, la historia y todo eso. Es nuestro archivo familiar». Las dos rieron y yo me uní con una sonrisa que había perfeccionado durante décadas, esa que esconde el ardor detrás de un silencio educado. Esa noche, acostada, miré el ventilador del techo girando lentamente. Pensé en James. Solía trazar la curva de mi mano y susurrar: «Eres la mujer más fuerte que conozco, Ruth». Cerré los ojos y le susurré a la oscuridad: «Te extraño más cuando soy invisible». Esta casa alguna vez fue un sueño, un santuario de promesas y segundas oportunidades. Ahora era una prisión pulida. Todo brillaba, pero nada tenía luz. Me había convertido en el papel tapiz desvaído que eran demasiado educados para arrancar. El silencio entre sus frases, el fantasma en las fotos que ya no mostraban. Pero yo recordaba todo. Cada pañal cambiado, cada lágrima secada, cada examen de matemáticas repasado. Cada noche que me desvelé durante sus fiebres, cantando arrullos hasta el amanecer. Emily tenía a Marilyn ahora. Una mujer con títulos, conexiones, encantó. Yo solo era la mujer que juntó la vida de la nada y lo llamó amor. Pero no estaba enojada. Todavía no. Estaba recordando, y recordar era el primer paso para reclamar. El comedor brillaba bajo luces doradas, cada rincón de la casa reluciendo con una elegancia curada. El aroma a nuez moscada y tomillo asado flotaba en el aire mientras las risas estallaban en olas desde la mesa de 10 metros, adornada con vajilla fina, copas de cristal y servilletas de tela dobladas como cisnes. Todos vestían sus mejores galas navideñas: terciopelo rojo, verde bosque, destellos plateados. La lista de reproducción era jazz elegante. El vino corría. Acababa de sacar el pavó del horno, dorado, glaseado a la perfección. Lo había bañado cada 20 minutos durante 3 horas y lo decoré con ramitas de romero y rebanadas de naranja. Hice el gravy desde cero, no de frasco como a veces hacía Emily. Este pavó, esta comida, era mi manera de contribuir. Mi ofrenda silenciosa a una casa que ya no sabía qué hacer conmigo. Entré con cuidado al comedor, cargando la charola con ambas manos. Me dolía la espalda, mi rodilla izquierda latía con cada paso. Pero había hecho esto cada Navidad durante 10 años, y sabía moverme entre la multitud sin ser vista. Oh, eso pensé. Justo cuando me acercaba al final de la mesa, mi nieta Lily se levantó de su silla. Tenía 11 años, llevaba un vestido de lentejuelas demasiado ajustado para su edad y un celular con funda de brillitos. Giró, chocó mi codo, y la jarrita de gravy junto al pavó se ladeó. Un chorro de gravy caliente salpicó el mantel y goteó en su vestido. Gritó: «Abuela, derramaste gravy en mi vestido». Miró como si hubiera arruinado su vida. Luego, con un gemido teatral, levantó su celular y grabó. Me quedé helada, aún sosteniendo el pavó. Filmó la mancha, luego mi cara, acercando el zoom. Sus amigas rieron desde su lado de la mesa. Ella también rió. Sin disculpas. Sin reconocer que ella me había empujado. Emily se acercó. Sus tacones sonaban en la madera como martillazos. Miró a Lily, luego la mesa, luego a mí. Su voz era plana, fría. «Mamá, ¿en serio? No puedes cargar un plato sin tirarlo». Puse el pavó con cuidado. Mis dedos temblaban, pero los mantuve firmes. Me empujaron, dije bajito. Emily cruzó los brazos. «¿Sabes qué? Mejor siéntate o descansa. La verdad, estás como desubicada esta noche». Antes de que pudiera responder, Marilyn, la mamá de Matt, dio un paso adelante. Llevaba un traje verde entallado y un collar de perlas que parecía real. Olía a bergamota y lavanda, y su cabello estaba perfectamente rizado. «Querida», le dijo a Emily, «¿por qué no me dejas servir el pavó? No dejemos que esto se ponga más desastroso». Emily asintió, agradecida. «Gracias, mamá», dijo.
Mamá, como si esa palabra solo tuviera un significado. Marilyn tomó el cuchillo de trinchar del bloque en la mesa auxiliar. No dejemos que las viejas tradiciones arruinen las nuevas, ¿verdad? Fue entonces cuando lo noté. Mi silla, la que siempre usaba, la del cojín burdeos que tejí el año pasado para aliviar el dolor en mis caderas. Ya no estaba. O más bien, estaba ocupada. Marilyn había puesto su bolsa debajo. Su chamarra colgaba en el respaldo. Una copa de vino a medio llenar estaba junto a su plato. Emily me vio mirando. Mamá, dijo, no con maldad, pero firme. Marilyn tiene problemas de espalda. Necesita una silla con soporte. ¿Entiendes? Asentí. Claro que entendía. Entendí cuando dejaron de invitarme a sus noches de cita. Entendí cuando Lily empezó a llamarme Ruth en lugar de abuela. Entendí cuando movieron mi canasta de tejer al garaje para hacer espacio. Entendía también que podría haber escrito un manual. Me dirigí a la cocina, pero alguien ya había despejado la entrada. Me quedé en la orilla del comedor, invisible. Marilyn trinaba el pavó, elogiado por su suavidad. Nadie mencionó quién lo cocinó. Emily rió con un chiste del tío de Matt. La sala vibraba con calidez. No sentí nada de eso. Una invitada que no reconocí se inclinó hacia Emily. «¿Qué drama con el Gravy?», susurró. Menos mal que la verdadera anfitriona tomó el control. Emily sonrió. No la corrigió. Regresé a la cocina y me senté en un banco. Mis manos aún estaban calientes por la charola. Me froté las rodillas, escuchando el tintineo de los tenedores y las risas apagadas. No había sillas extra, no es que alguien me ofreciera una. Mi cojín, el que hice puntada por puntada a pesar de la artritis y el silencio, estaba bajo alguien más. Una mujer que nunca dobló una servilleta en esta casa. Una mujer con títulos, zapatos de diseñador y postura perfecta. Miré mis manos. Habían secado las lágrimas de la infancia de Emily. Habían cosido sus disfraces, horneado sus pasteles de cumpleaños, abotonado su toga de graduación. Ahora temblaban, no por la edad, sino por la certeza de que ya no pertenecía a la mesa que ayudé a construir. El sonido de copas chocando interrumpió mis pensamientos. Emily se levantó con su copa de vino en alto. Por la familia, dijo, y por el futuro. Me quedé sentada. Nadie lo notó. Me senté en el porche trasero, el que nadie usaba desde que pavimentaron el patio con cemento gris y compraron un brasero que nunca encendieron. La silla de metal crujió bajo mi peso mientras me ajustaba el cardigan. La lluvia caía, no fuerte, pero constante, lo suficiente para calar hasta los huesos. Mi aliento empañaba el aire, ligero y corto. Me dolían las articulaciones. Aún así, nadie vino. Nadie preguntó dónde estaba. Nadie trajo un abrigo o una cobija. Ni siquiera una mirada hacia la puerta corrediza. Desde adentro, podía escuchar el tintineo de copas. La música subía y alguien gritó un remate que desató risas por toda la casa. Estaban cálidos, satisfechos, seguros. Yo estaba a 1,5 metros, pero bien podrían haber sido 500 kilómetros. Miré mis manos otra vez, arrugadas, manchadas, temblando ligeramente. Flexioné los dedos despacio. Estas manos habían sostenido vida y muerte, habían agarrado volantes en tormentas, habían guardado cartas de rechazo y aceptación en cajones que nadie más abrió. Estas manos sostuvieron a Emily el día que nació. Estas manos la alimentaron, la vistieron, la protegieron y la empujaron al mundo cuando estuvo lista. Y ahora estas manos estaban vacías en mi regazo, olvidadas. Una ráfaga de viento cruzó el porche, y mi cardigan se levantó un poco. Saqué mi celular del bolsillo. La pantalla estaba opaca, el vidrio algo rayado. Lo desbloqueé, pasé fotos de comidas viejas, atardeceres borrosos, la boda de Emily, unos dibujos de los nietos que guardé como tesoros. Luego abrí la carpeta de grabaciones. Mi pulgar dudó, luego tocó un archivo que nombré sin emoción, Cocina, 4 de abril. La voz de Emily sonó clara, cortante. Si mamá se muriera, la casa sería nuestra de verdad.
Siempre diciendo que no necesita nada, pero por ella no podemos refinanciar. Lo siento, pero estoy harta de vivir como si le debiéramos algo. Silencio. Luego la voz de Matt, más baja, cautelosa. Cariño, no puedes decir eso en voz alta. ¿Por qué no? Es la verdad. No voy a dejar que me haga sentir culpable una Navidad más. Esta casa es nuestra. La cedió cuando nos dio ese cheque. Solo no sabe cómo irse. Me quedé quieta. Había escuchado ese clip más veces de las que podía contar. Cada vez buscando sentir algo diferente. Sorpresa, enojo, traición. Pero esa noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado del patio, no sentí nada. No estaba rota, solo congelada. No era el duelo lo que me endurecía, era la claridad, esa que no llega con gritos o lágrimas, sino con quietud, una verdad fría y silenciosa. No me habían empujado esa noche. Me habían enterrado hace mucho. Todo lo demás habían sido rituales, gestos vacíos, silencios educados, obligaciones disfrazadas de amor. Emily no me había visto en años. No de verdad. Había visto mis manos cuando servía, mis pies cuando me apartaba, mi espalda cuando me iba, pero no mis ojos, no mi cara, no mi corazón. La ironía era cruel. Decían que era vieja, atrapada en el pasado. Pero yo era la única en esa casa que no olvidaba. Recordaba todo. Recordaba lo que significaba dar sin llevar la cuenta. Recordaba el costo del amor que nunca pidió ser pagado. Y recordé que James me dijo una vez, con ojos cansados y manos cálidas, Ruth, si alguna vez olvidan quién eres, recuérdales, no con ruido, sino con verdad. Una gota de lluvia cayó en mi mano. Luego otra. Miré al cielo. Era el mismo gris opaco de cada invierno, pero esta vez no me asustó. No me pesó. Me aclaró la mente. La risa adentro se desvaneció en un zumbido. Toqué la pantalla y renombré el archivo, recordatorio. Luego me levanté. Mis rodillas tronaron. Mi espalda se enderezó. Y entré. No para servir, no para pedir, sino para planear. Porque el fuego en mi pecho no ardía de rabia. Ardía de determinación. Para la mañana después de Navidad, ya no esperaba disculpas. La casa estaba silenciosa. Nadie mencionó la noche anterior. Siguieron su día como si fuera cualquier otra fiesta, jugando juegos de mesa, comiendo sobras, riendo con repeticiones en la tele. Emily pasó junto a mí en el pasillo una vez, sin levantar la vista de su celular. Lily no dijo nada. Mara sintió vagamente desde la isla de la cocina, como si fuera la señora de la limpieza que llegó sin que la llamaran. No discutí. No hice preguntas. En cambio, abrí el cajón cerrado con llave de mi buró y saqué la carpeta roja que había escondido durante años. Adentro había impresiones de correos, capturas de mensajes, incluso fotos de pizarrones de reuniones familiares sobre el presupuesto, donde mi nombre y gastos estaban listados como deudas. Lo había grabado todo, no porque planeara usarlo, sino porque necesitaba recordar que no lo imaginaba. Y ahora era el momento. Llamé a Edward. Había sido el mejor amigo de mi esposo, su compañero de pesca, su confidente callado. Después de que James murió, Edward me contactaba 1 o 2 veces al año. No habíamos hablado mucho últimamente, pero sabía que aún ejercía como abogado, especializado en derechos de adultos mayores, testamentos y litigio de propiedades. Cuando llamé, no tuve que explicar todo. Dije, Edward, necesito ayuda. Él respondió, ¿dónde nos vemos? Nos encontramos 2 días después en una oficina pequeña arriba de una panadería en Soma. El aire olía a canela y levadura fresca, un consuelo extraño para lo que estaba a punto de hacer. Edward estaba más viejo, más canoso, pero sus ojos seguían teniendo esa calidez firme. Escuchó sin interrumpir mientras le conté todo, mi contribución a la casa, el acuerdo verbal con Emily y Matt, el aislamiento, las grabaciones. Luego saqué el documento, el testamento original de James, firmado y notariado hace 15 años, en su letra.
El dinero del seguro garantizará la residencia permanente e incondicional de Ruth en la casa familiar o en alojamiento equivalente de su elección hasta su muerte o por su propia decisión. Edward lo leyó 2 veces. Luego levantó la vista. ¿Saben que esto existe? Negué con la cabeza. No, nunca se los dije. No pensé que lo necesitaría. Suspiró, juntó las manos. Ahora sí lo necesitas. Hablamos por horas. Me explicó mis opciones, no solo como madre agraviada, sino como una adulta mayor legalmente protegida. Tienes fundamentos, Ruth. Esto no es solo un dolor emocional. Es explotación financiera, negligencia emocional, posiblemente coerción. No estás indefensa. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí menos sola. Le pregunté sobre algo que leí en línea meses atrás, en una de esas noches sin dormir cuando buscaba frases como derechos de propietarios mayores y qué hacer cuando tu familia te traiciona. El Centro de Justicia para Adultos Mayores, una organización legal sin fines de lucro que ayuda a los mayores a recuperar bienes robados, combatir abuso y proteger sus derechos de vivienda. Había guardado su página web, pero no los contacté hasta ahora. Edward hizo la llamada por mí, concertó una cita, me guió con los papeles. Luego, en su oficina con aroma a canela, firmé la autorización para iniciar los procedimientos legales y transferir temporalmente el control de la propiedad al Centro de Justicia para Adultos Mayores mientras se investigaba. No era venganza. Era reclamación. No quería arruinar a Emily. No quería humillarla ni recuperar la Navidad ni hacerla llorar. Solo estaba harta de fingir que no tenía poder en una casa que ayudé a construir. Cuando firmé la última página, Edward me miró y dijo, «Has esperado mucho tiempo, Ruth». Respondí, «Ya no espero más». Cuando salí de esa oficina, no me sentía víctima. Me sentía como una mujer que por fin recordaba su propio nombre. Conduje de regreso en silencio, el viento presionando contra el auto. Los caminos de los viñedos estaban tranquilos, grises, solemnes. Mis manos no temblaron. Mi respiración no se aceleró. Ya había llorado lo que perdí. Ahora estaba eligiendo qué reclamar, y apenas comenzaba. La mañana del 2 de enero, la escarcha aún no se derretía en las ventanas cuando llegó el sobre. Un mensajero lo dejó en la puerta, tocó el timbre y se fue. Emily lo encontró, lo abrió todavía en bata y lo leyó en medio de la cocina. Yo me servía un té en silencio cuando escuché su jadeo, mitad sorpresa, mitad rabia. «¿Qué demonios es esto?», escupió. Agitó el documento en el aire como bandera de advertencia. Pero ya era tarde. La orden estaba sellada por el juzgado, firmada por un juez y respaldada por una solicitud de investigación del Centro de Justicia para Adultos Mayores. La casa estaba bajo congelamiento temporal de activos, un mecanismo legal que impedía cualquier refinanciamiento, venta o transferencia hasta que se completara una revisión. Adjuntas estaban las acusaciones que cayeron como trueno: abuso emocional a una adulta mayor, explotación financiera, violación de un documento testamentario vinculante. Las manos de Emily temblaban. Mar entró momentos después, celular en mano, ya llamando a su abogado. Me senté tranquilamente en la mesa, revolviendo miel en mi té. Emily se volvió hacia mí, con ojos llenos de incredulidad y traición. «¿Nos estás demandando?», gritó. «¿Estás loca?». «No», respondí con calma. «Por fin estoy en mi sano juicio». «¿Estás intentando destruir a tu propia familia por qué? ¿Por una estúpida silla? ¿Por una cena navideña que salió mal?». Ahora paseaba, frenética y ruidosa. Matt bajó el teléfono. «El testamento dice que el dinero del seguro estaba condicionado a tu residencia permanente». Emily se giró hacia mí, con furia creciendo. «¿Haces esto después de todo? ¿Vas a matarnos con papeles?». La miré directo a los ojos, esos mismos ojos cuyas lágrimas sequé cuando se raspaba las rodillas. «No», dije. «No quiero matar nada. Solo estoy recuperando la silla que me quitaste». No hubo más gritos después de eso, solo silencio y el roce de papeles en la encimera que alguna vez fue mi espacio para hornear. Esa misma tarde, empaqué mis cosas. No muchas: ropa, unos libros,
la foto de James y yo en nuestro viaje de aniversario a Monterrey. Mis manos se movían lentas, no por vieja, sino porque había esperado demasiado para moverlas. La camioneta de mudanza de la comunidad de Retiro Boutique llegó justo antes del atardecer. Era un lugar llamado Rosewood Grove. No lujoso, pero cálido, tranquilo, lleno de gente como yo. Mujeres con memorias largas y dignidad silenciosa. Hombres que alguna vez comandaron salas y ahora se contentaban con dominar rayos de sol y crucigramas. Cuando entré a mi nuevo cuarto, una suite en esquina con ventana al mar y un librero ya listo con ediciones en letra grande, sentí algo que no había sentido en años. Espacio. Me dieron un recorrido, me mostraron el jardín, el tablero de actividades, el comedor común con servilletas de tela y un pianista cada domingo. Bienvenida, señora Ruth, dijo la directora. Es un honor tenerla. No una carga, no una obligación, no alguien que ocupa espacio. Un honor. Esa noche, mientras desempacaba, recibí una llamada de un número desconocido. La dejé ir al buzón. Era Emily. Mamá, no puedo creer que hayas hecho esto. Marilyn está furiosa. Lily ha estado llorando todo el día. ¿Sabes cómo nos hace ver esto? ¿Te importa siquiera qué pasa con nosotros ahora? Escuché en la oscuridad, envuelta en una colcha que hice con James hace décadas. Podrías haber hablado conmigo, dijo. Pero no, fuiste directo con abogados, con extraños. Hubo una pausa, luego la línea final, vas a morir sola en ese lugar, ¿sabes? Borré el mensaje porque ya sabía algo que ella no. No estaba sola. Tenía a Edward, al centro de justicia, los recuerdos de lo que hice por otros y, ahora, por fin, algo que nadie podía quitarme, mi respeto propio. A la mañana siguiente, una empleada tocó mi puerta. Señora Ruth, escuchamos que hace té de calabaza desde cero. ¿Le gustaría dar una clase de repostería la próxima semana? Sonreí. No la sonrisa educada, la de verdad, la que calienta desde el pecho. Sí, dije. Creo que me gustaría. Y así, dejé de ser la mujer en el porche bajo la lluvia. Volví a ser alguien. No mamá, no señora de la limpieza, no estorbo. Era la señora Ruth, y apenas comenzaba. En Rosewood Grove, me conocieron no por lo que perdí, sino por lo que llevaba conmigo. Me llamaban la señora del estambre. Todo empezó con mis bufandas. Las tejía en el salón junto a la chimenea, y pronto los residentes comenzaron a pedírmelas. Azul para Mary, que extrañaba el océano. Amarillo mostaza para Harold, que decía que le recordaba las hojas de otoño en Michigan. Las usaban como usaban sus historias, con suavidad, con orgullo. Pero no era solo el estambre. Era como hablaba, como escuchaba, como recordaba cosas que otros intentaban olvidar. Cada domingo por la tarde, me sentaba en el salón común y compartía historias. No ruidosas, no dramáticas, sino ciertas. La verdad que se asienta como piedra en el pecho. Me hacían preguntas. Se inclinaban cuando hablaba. Nadie ponía los ojos en blanco. Nadie suspiraba diciendo, ya está hablando del pasado otra vez. Por primera vez en años, mi voz no solo se escuchaba. Se quería. Una tarde, mientras servía té en una pequeña reunión de residentes, la enfermera jefe se acercó y sonrió. Señora Ruth, tiene tanta gracia. Todos lo sienten cuando está cerca. Asentí con cortesía, pero por dentro algo se suavizó. Algo se reparó. Esa noche, me senté junto a mi ventana, viendo las luces titilar en el jardín. Un disco de jazz sonaba suave por el pasillo. Pensé en la silla, la que perdí, la que lo desató todo. El cojín que tejí a mano, el asiento que nunca fue sobre comodidad, sino sobre lugar, sobre presencia, sobre ser vista. Y ahora, en este nuevo lugar, tenía una silla diferente. No estaba al frente de una mesa navideña. Estaba en el círculo de mujeres que conocían el silencio, el sacrificio, el ser borradas y volver a escribirse en la página. Abrí mi cajón y saqué una tarjeta. Simple, blanca con letras doradas. Feliz Navidad, escribí despacio y claro, con manos firmes. Emily,
Ahora tienes la casa. Tienes la silla. Tienes la reputación. Tienes a la gente. Hasta tienes la historia que te gusta contar. Pero me quedé con lo único que no puedes comprar, lo que nunca ganaste, lo que di a otros aquí y me devolvieron sin pedirlo. Respeto, mamá. La sellé, la dirigí y la dejé en el escritorio para enviarla. Luego me hice un té con un toque de canela, como lo tomaba James, y me senté, no en el porche, no mirando desde afuera, sino aquí, donde pertenecía. Reescribí mi testamento un jueves por la tarde, sentada en la quietud de mi nuevo cuarto en Rosewood Grove. El sol entraba por la ventana, calentando la cobija en mi regazo, y el sonido de un piano lejano llegaba desde el salón común. No fue una decisión grandiosa, ni amarga, solo clara. Le dejé todo a Carara. Era la hija de mi sobrina, no cercana por sangre, pero sí por corazón. Me hablaba una vez al mes, sin falta, no por dinero, no por favores, solo para decir, tía Ruth, te extraño. Preguntaba por mi tejido, por mis libros favoritos, por cómo me sentía. Me mandaba dibujos a los 12, playlists a los 15, y cartas, de las de verdad, cuando entró a la universidad. Le dejé los ahorros que me quedaban, el coche, la caja de joyas con el reloj de James dentro, y los diarios, 27, escritos en las horas silenciosas cuando nadie escuchaba. Y le dejé la casa, una vez recuperada del litigio y legalmente liberada, no porque fuera grande o hermosa, sino porque ella nunca la vería como suya, solo como algo que proteger. Una semana después, Emily apareció en la recepción de Rosewood Grove. Llevaba lentes oscuros y un abrigo largo, como si se escondiera del reconocimiento o de la memoria. La enfermera vino a mi puerta. Señora Ruth, su hija está aquí. No me levanté. Me ajusté el chal en los hombros, volví la cara a la ventana y dije, dile que estoy descansando. La enfermera dudó, luego asintió y se fue. Le di una postal que había preparado semanas antes, por si acaso. En ella escribí, una silla, una Navidad, una familia lo perdió todo. Sin enojo, sin culpas, solo verdad. Algunas pérdidas no son ruidosas. Resuenan para siempre. 2 años después de que el caso se resolviera, llegó una carta. Simple, sin remitente. La letra me detuvo en seco. La curva de la R en Ruth era inconfundible. La había trazado en tarjetas de cumpleaños, boletas, garabatos desesperados de diarios de secundaria. Era Emily. Me senté en mi silla, la que el personal ahora llamaba el trono de Ruth, y abrí el sobre con manos lentas y firmes. Mamá, si estás leyendo esto, supongo que sigues viva. No en mi vida, pero en el mundo. La primera línea cortó más que cualquier cuchillo. No sé por dónde empezar. No fingiré que no dije esas cosas. No mentiré diciendo que no las pensé. Pero después de que congelaron la casa, después de que Marilyn se fue a Florida, después de que Ma perdió su trabajo y Lily tuvo que cambiar de escuela, me di cuenta de algo. No fue el dinero lo que perdimos. Fue el cimiento. Y tú eras el cimiento, mamá. Solo que nunca te tratamos como tal. Escribió sobre una víspera de Navidad del año anterior, cuando se sentaron en una mesa plegable en un departamento rentado, calentando relleno en el microondas y fingiendo que sabía igual. Cuando saqué una caja marcada cosas de cocina, encontré la bufanda que tejiste. Todavía olía a canela. No pude tirarla. Terminó la carta sin súplicas, sin rogar, solo con verdad. No nos destruiste, mamá. Nosotros lo hicimos solos. Tú solo dejaste de sostener las paredes, y el tejado se cayó. Doblé la carta con cuidado. No lloré. La puse en el cajón junto a la foto de boda de James, entre los diarios y el testamento final. No respondí porque algunas heridas no necesitan suturas. Necesitan aire, memoria y que las dejen en paz. Y esa fue la historia de una silla. No un trono, no un pedestal, solo un asiento tranquilo en la mesa que lo significaba todo. A veces, basta una Navidad fría para mostrarte quien nunca quiso mantenerte cálida. Pero cuando el silencio se encuentra con silencio el tiempo suficiente, empieza a resonar con verdad. Y en ese eco, algunos encontramos nuestra voz otra vez, no para gritar, sino para decir claramente,
estuve aquí. Importé. Y recuerdo todo. Si esta historia removió algo en ti, si conoces el peso del sacrificio invisible o el silencio tras la traición, entonces encontraste el porche correcto para sentarte. Suscríbete a Historias Verdaderas de Abuela, donde las voces olvidadas hablan no por lástima, sino por claridad. Porque la sabiduría no grita, recuerda. Y cuando una abuela habla, el mundo por fin escucha.